Desde las entrañas de la tierra, allí donde la lava duerme y las raíces susurran secretos ancestrales, se alza el grito indomable de Tauro. No es un rugido cualquiera. Es el eco milenario del guardián de la materia, la vibración sólida de quien ha nacido para sostener el mundo con la constancia del que jamás se doblega, del que no conoce claudicación ante la injusticia, del que cuando ama, lo hace como la roca que no se rompe ante el temporal. Tauro no es una llama fugaz, no es el viento que pasa. Es la tierra que no se rinde, la semilla que se aferra al barro hasta romperlo con la fuerza de la vida misma. Y en esa obstinación que tantos no comprenden, en esa terquedad que el mundo superficial malinterpreta, habita un alma que vibra con los valores esenciales, que vive por la lealtad, que protege por amor, que lucha por decencia. Cuando el dolor toca su carne, no responde con gritos vacíos, responde con el peso invencible del silencio que construye, con la mirada que atraviesa el alma de quien ha osado herir lo que para él es sagrado. Pero hay algo aún más profundo que su resistencia personal al sufrimiento, su intolerancia a ver cómo otros son doblegados. Tauro siente el ultraje ajeno como propio. El dolor del niño humillado, de la mujer silenciada, del anciano despreciado, de cualquier ser que sea aplastado por la crueldad o la indiferencia, despierta en él al toro sagrado, a la divinidad guardiana que carga sin titubeos contra la sombra que oprime. No busca venganza, no actúa por ira ciega. Lo hace por el honor de la vida. Por la necesidad innegociable de justicia. Por la paz que solo puede surgir de un mundo donde nadie sea reducido a escombros. El grito de Tauro no es escandaloso. Es el estruendo contenido de la tierra que tiembla antes de partirse. Es el trueno que anuncia el despertar de una fuerza que nunca quiso la guerra, pero que jamás huirá de ella si es para defender lo correcto. Se activa lentamente, casi con solemnidad, pero cuando estalla, nada puede detenerlo. Porque no es impulsivo, es destino. No es rabia, es propósito. Y cuando Tauro se alza en su firmeza, no hay mentira que pueda sostenerse frente a su verdad. Este signo no es guerrero por adicción al conflicto, lo es por vocación de paz. Porque sabe que la armonía verdadera no se consigue cerrando los ojos, sino enfrentando lo que corrompe. Es el centinela del hogar, del pan compartido, del trabajo hecho con dignidad, del amor que cuida, no que consume. Y por eso, cuando presencia la maldad que explota, manipula o maltrata, algo en su interior, ancestral y primitivo, se levanta como un volcán que ya no puede seguir durmiendo. Su fuerza no viene del deseo de poder, sino del instinto protector que lo habita. Cada vez que Tauro grita por alguien que ha sido herido, grita por él mismo, por sus abuelos, por sus hijos, por la humanidad entera. Su grito es sagrado porque no nace de un capricho, sino de una convicción tan firme como la montaña: nadie, absolutamente nadie, merece ser quebrado por otro. Y es que Tauro no solo no se deja dominar, no soporta que otros lo sean. No soporta las cadenas invisibles ni los barrotes emocionales. No entiende de jerarquías vacías ni de poderes impuestos. En su visión del mundo, todo lo que respira merece respeto, todo lo que vive merece protección. Por eso su resistencia es ejemplo, y su terquedad, un faro. Porque donde otros callan, Tauro se planta. Donde otros ceden, él sostiene. Y cuando el mundo necesita recordar lo que significa permanecer, él está allí, con los pies hundidos en la tierra, con el pecho abierto al cielo, con el alma indomable dispuesta a rugir por la libertad de todos. Así es el grito de Tauro, antiguo como los mitos, fuerte como los árboles, noble como la tierra que nos da sustento. Y cuando ese grito se eleva, no solo se escucha con los oídos. Se siente en los huesos. Se reconoce en el corazón. Es la llamada de quienes jamás permitirán que el maltrato sea norma, ni para ellos ni para nadie. Porque el verdadero poder de Tauro no está en su fuerza física, sino en su capacidad de sostener a los demás cuando el mundo tiembla. En su negativa eterna a que el alma humana sea pisoteada. En su promesa silenciosa, pero eterna: mientras exista, habrá quien defienda la dignidad. En lo más profundo del zodiaco, donde la energía se condensa en forma tangible y la voluntad se manifiesta con la densidad del tiempo bien vivido, Tauro guarda secretos que solo los sabios reconocen y los valientes comprenden. Este signo no es solo la encarnación de la firmeza y la resistencia. Es también el templo viviente del valor silencioso, del arte de sostener lo invisible, del poder oculto en la calma que nunca se rinde. Tauro vibra con una fuerza que no necesita adornos. Su energía no se proclama con alardes ni se ofrece a la aprobación externa.
Habita en el dominio de lo real, de lo que se construye con esfuerzo, de lo que se mantiene en pie aun cuando todo alrededor cae. Esa es su contribución silenciosa al mundo, permanecer. Ser el sostén invisible cuando las estructuras tiemblan. Porque mientras otros se desgastan en la carrera por destacar, Tauro cultiva algo mucho más valioso, la estabilidad. Y en un mundo donde todo parece efímero, volátil, incierto, ser un punto de anclaje no es un gesto pasivo, es un acto heroico. Este signo nace del elemento tierra, pero no es cualquier tierra. Es la tierra fértil que ha sobrevivido al invierno. Es el suelo que guarda memoria, que recuerda tanto el esplendor de la cosecha como el silencio del abandono. Y por eso, cuando defiende, lo hace con la convicción de quien sabe lo que cuesta sostener la vida. No reacciona con violencia ciega, reacciona con la firmeza de quien no permitirá que lo que ha costado tanto construir se destruya por la sombra del abuso o del desprecio. Tauro, regido por Venus, no es solo fortaleza. Es también belleza. Pero no una belleza superficial. Su estética es la de lo auténtico, lo duradero, lo que emana armonía porque ha sido forjado con amor y entrega. Esta conexión con Venus le otorga una sensibilidad que no siempre se ve a primera vista, pero que arde como un fuego interno cuando se trata de proteger lo que ama. Esa sensibilidad es la que le permite conectar con el dolor ajeno con una intensidad sutil pero implacable. No necesita palabras para entender. Lo siente. Lo percibe en la vibración del entorno, en el gesto apenas visible, en el quiebre del alma que otros ignoran. Desde esta profundidad sensorial, Tauro desarrolla una capacidad única para ser refugio. Su defensa ante el maltrato no es solo una reacción instintiva, es una decisión deliberada de no permitir que lo sagrado del otro sea profanado. En su universo, cada ser es una semilla en potencia, y nadie tiene derecho a arrancarla de raíz antes de que florezca. Esa mirada, profundamente empática pero firme, convierte a Tauro en un protector natural, un guardián invisible que muchas veces actúa sin pedir reconocimiento, sin esperar aplausos, sin hacer ruido. Simplemente está. Y en su sola presencia, muchas veces, ya está salvando. Su conexión con el ritmo natural del universo le da una relación especial con el tiempo. Tauro sabe esperar. Sabe que las grandes transformaciones no ocurren por arrebato, sino por persistencia. Y es esa misma sabiduría la que lo convierte en un guerrero del alma. Porque sabe que resistir no es solo aguantar, sino transformar el dolor en raíz, el sufrimiento en fuerza, la herida en conciencia. Cuando otros ceden a la desesperación, Tauro sigue sembrando. Cuando el mundo clama por velocidad, él responde con profundidad. Y cuando el maltrato amenaza con convertirse en norma, él responde con su sola existencia, digna, sólida, incorruptible. Este signo no solo ruge cuando la injusticia toca a los suyos. También se alza cuando la falsedad pretende disfrazarse de verdad. Porque Tauro tiene un radar infalible para detectar lo que no es auténtico. Su esencia no tolera el engaño prolongado. Por eso, su lucha no se limita al plano físico. También combate en el plano moral, en el emocional, en lo simbólico. Su sola terquedad ante la manipulación, su negativa a dejarse arrastrar por modas vacías o por discursos sin raíces, es un acto revolucionario en una era de superficialidad. Muchos confunden su calma con pasividad, pero ignoran que esa calma es una estrategia del alma. Tauro no se lanza sin propósito. Medita, observa, espera. Y cuando actúa, lo hace con una contundencia que no deja espacio a dudas. Su ira, cuando se despierta, es justa, selectiva, invencible. No arde por vanidad. Arde por causa. Arde porque la dignidad, para él, no es negociable. Su paciencia no es signo de debilidad. Es el anuncio silencioso de que cuando llegue su momento, nadie podrá detenerlo. Tauro también guarda una conexión sagrada con la memoria. No olvida el dolor de los suyos, ni el esfuerzo de quienes lo precedieron. En sus huesos vive el trabajo de generaciones, el sudor de los ancestros, el canto silencioso de los que vivieron sin voz. Por eso no tolera el desprecio a los humildes, ni la explotación de los nobles, ni la opresión a los que dan todo sin pedir nada. Porque él mismo es herencia viva de esa historia, y en su sangre late el legado de quienes lucharon sin espada, pero con las manos llenas de barro y los corazones llenos de esperanza. Cuando Tauro defiende, no lo hace solo como individuo. Se convierte en canal de una fuerza ancestral, en puente entre lo humano y lo eterno,
en testigo del poder que nace cuando uno se niega a dejar de ser quien es, sin importar las circunstancias. Su coraje no siempre se expresa con palabras altisonantes, pero se manifiesta en la forma en que sostiene su verdad ante la tormenta, en la manera en que sigue amando cuando todo parece estar roto, en su capacidad de seguir dando cuando otros han desistido. Tauro representa la épica de lo constante, el heroísmo de lo cotidiano, la victoria del que no se rinde por dentro aunque todo alrededor le invite a caer. Su rebeldía no es de fuego, es de roca. No se disuelve, no se adapta a lo inauténtico, no se doblega ante lo que corrompe. Es una rebeldía que construye, que protege, que levanta muros cuando hace falta y puentes cuando el alma lo requiere. Su fuerza no solo resiste el maltrato, lo desarma, lo transforma, lo impide, lo desautoriza. Y en esa fuerza que no necesita justificarse, en esa presencia que se planta con los pies firmes y el corazón abierto, Tauro ofrece al mundo un ejemplo necesario, el de quien sabe que amar no es debilidad, que cuidar no es rendirse, que la verdadera revolución a veces tiene forma de abrazo, de mirada firme, de palabra que no cede, de acto que permanece. Porque mientras haya un Tauro en pie, habrá en la tierra una voz sin estridencias que jamás aceptará la crueldad como destino. Una voluntad férrea que, aún en silencio, grita por la libertad del alma humana. En el corazón del cosmos, donde las constelaciones narran historias que aún no han sido contadas, Tauro representa no solo la fuerza que sostiene, sino el ritmo primordial que dio origen al mundo. Antes de que existiera palabra, hubo vibración. Y esa vibración tenía un pulso firme, constante, fértil. Era el pulso de Tauro, el ritmo fundacional de la creación que no necesita prisa para manifestarse porque sabe que todo lo verdadero crece con tiempo y arraigo. Tauro no es solo un signo que resiste el maltrato, es una arquitectura viva de valores eternos. Está hecho de la sustancia que los antiguos asociaban con la permanencia, con el templo, con el altar. Es un signo cuya alma lleva inscrita la sabiduría de lo que permanece más allá del caos. El toro no avanza por el impulso del deseo vano ni responde a la provocación hueca. Su andar es solemne porque lleva consigo la responsabilidad de encarnar una verdad que no puede ser erosionada por la superficialidad del momento. En este signo vive la conciencia del cuerpo como templo sagrado. Por eso cuando sufre maltrato físico o emocional, la herida es doble. No solo duele el golpe, duele la profanación. Porque Tauro no vive separado de su forma. Es uno con ella. Y por eso su defensa ante el abuso no es solamente una reacción defensiva, es una restauración del orden natural. El cuerpo, para él, no es un recipiente. Es una expresión sagrada del alma. Cuando protege su integridad o la de otros, lo hace con la nobleza de quien guarda el equilibrio cósmico. Pero lo que muchos ignoran es que la raíz de la fuerza de Tauro está en su corazón. No en la emoción volátil ni en la pasión transitoria, sino en el amor profundo que siente por lo que es verdadero. Su lucha contra el maltrato no es solo reacción a la injusticia, es la consecuencia inevitable de su amor incondicional por la vida. Por eso defiende a quienes han sido despojados, por eso levanta la voz cuando ve que lo esencial es traicionado. Porque su energía no nace del odio hacia el opresor, sino del amor hacia lo que merece ser protegido. Su vínculo con Venus, lejos de suavizarlo, lo dota de una pasión estética que roza lo sagrado. Tauro busca la armonía, no como capricho sensorial, sino como una necesidad ontológica. La belleza, para él, no es decoración. Es verdad. Es paz. Es un estado del ser que solo puede existir cuando la vida es respetada en todas sus formas. Por eso, cuando la violencia irrumpe, cuando la fealdad de la injusticia ensucia lo puro, Tauro se convierte en guardián de lo bello. Su grito no es solo por la dignidad perdida, es por la belleza que ha sido ultrajada. La energía taurina, aunque a veces malentendida como inercia, es en realidad una fuente de poder imparable. Es como un río subterráneo que ha aprendido a fluir incluso cuando no es visto. Esta energía es constante, incansable, resistente a los embates del tiempo. Quien nace bajo su influencia no solo aprende a resistir, aprende a construir mientras resiste. Aprende a levantar mundos sobre escombros, a florecer en desiertos, a nutrir con su sola presencia los espacios vacíos. Esta cualidad constructiva no es menor, en un mundo que destruye, construir es una forma de rebelión. Tauro conoce el valor de la repetición, del trabajo diario, del gesto constante. Su épica no está en la gesta espectacular, sino en la perseverancia silenciosa. Es el héroe que se levanta cada mañana a pesar del dolor.
El que cuida cuando nadie observa. El que sigue creyendo cuando todo parece perdido. Y esa constancia, que para otros puede parecer rutina, es en realidad una alquimia poderosa. Es el poder de transformar lo ordinario en extraordinario por el solo hecho de habitarlo con presencia. En su dimensión más elevada, Tauro es la encarnación del compromiso con la vida. No el compromiso por deber, sino el que nace de una comprensión íntima de que estar vivo es un acto sagrado. Por eso sufre con las traiciones, con la mentira, con la deslealtad. Porque para él, cada vínculo es una siembra, y toda siembra merece cuidado. Cuando el maltrato irrumpe en un vínculo, no solo destruye al otro, destruye el suelo donde florecía la confianza. Y Tauro, que es agricultor del alma, no puede tolerar tal devastación. En la historia astrológica, Tauro ha sido asociado con el Minotauro, con el toro sagrado de Creta, con Apis en Egipto, con las deidades que unían la fuerza animal con la sabiduría espiritual. Este arquetipo no es accidental. Tauro es un puente entre instinto y conciencia. No reprime sus impulsos, los honra, los canaliza. Su cuerpo, su deseo, su sensualidad, no están separados de su ética. Son parte de ella. Y por eso el abuso le hiere con particular crudeza, porque representa la desconexión brutal entre placer y respeto, entre deseo y cuidado. Tauro representa la unión sagrada de ambas. El alma taurina también encierra una profunda memoria de lo ancestral. Está ligada al linaje, a la herencia, a las tradiciones que nutren y dan identidad. Esta conexión con la historia hace que su dolor frente al maltrato no se limite al presente. Tauro siente que cada acto de violencia contra un ser es también una afrenta al pasado que ese ser carga, y a las posibilidades futuras que con él mueren. Por eso, su grito no es solo contemporáneo. Es un clamor que trasciende generaciones. Es el rugido de la tierra misma diciendo basta. El universo le ha otorgado a Tauro la fuerza de sostener, pero también la capacidad de detener. No todo lo que avanza merece avanzar. A veces, el alma más valiente es la que se planta y dice hasta aquí. En ese sentido, Tauro es un freno cósmico al desatino humano. Su presencia firme en el zodiaco es un recordatorio de que la verdadera evolución no se mide por velocidad, sino por profundidad. Que no se trata de cuánto logramos, sino de cómo lo hacemos, y a qué precio. Cuando Tauro se pone de pie, no lo hace por orgullo. Lo hace porque en su interior vibra una ley antigua, más poderosa que cualquier decreto humano, la ley de la vida digna. Y mientras esa ley sea violada, mientras haya un solo ser quebrado, humillado o explotado, Tauro seguirá rugiendo con su grito indomable, rugiendo no desde la violencia, sino desde la verdad que no se doblega, desde el amor que no cede, desde la tierra que, aunque herida, sigue dando fruto. Tauro es la promesa de que la nobleza aún tiene sentido. Que el honor no ha muerto. Que la dulzura puede ser invencible. Que la fuerza más poderosa no es la que arrasa, sino la que protege. Que el mundo puede ser duro, pero mientras haya alguien que se niegue a dejar de ser humano, la esperanza sigue viva. Y en ese lugar, donde la dignidad resiste en silencio, donde la ternura no se deja pisotear, donde el alma no se rinde, allí está Tauro. Guardián del amor. Guerrero de la paz. Hijo fiel de la tierra. Espíritu inquebrantable del cosmos. En los confines más profundos de la rueda zodiacal, donde el alma encarna su destino con coraje silencioso, Tauro representa una fuerza que pocas veces se comprende en toda su magnitud. Su esencia está anclada en los cimientos del universo, no como un mero observador de la realidad, sino como su sustentador más férreo. Allí donde otros se quiebran, Tauro se arraiga. Donde los gritos se extinguen por miedo o desesperanza, el suyo se transforma en un murmullo que atraviesa los siglos, un rugido primordial que no necesita volumen para resonar en lo eterno. Tauro es la expresión del valor que no busca audiencia, de la perseverancia que no espera recompensas, de la integridad que no se rinde ante el desgaste del tiempo. Su naturaleza fija no es rigidez, es fidelidad. Fidelidad a lo esencial, a lo que no cambia aun cuando todo parece perecer. Esta cualidad, en el contexto del maltrato o la injusticia, cobra una dimensión sagrada. Porque no solo defiende lo que ama, sino que se convierte en la custodia silenciosa de todo aquello que merece seguir existiendo. Tauro no permite que la belleza verdadera sea profanada, ni que la bondad sea pisoteada por la fuerza bruta. No porque no tema, sino porque su lealtad es más grande que su miedo. La energía de Tauro es tectónica.
No se muestra en explosiones, sino en los movimientos profundos que reconfiguran paisajes enteros. Es una energía que transforma desde dentro, que no impone pero tampoco se deja doblegar. El alma taurina no puede ser sometida porque en ella reside una ley más antigua que cualquier estructura opresiva, la ley del respeto mutuo, del intercambio justo, del equilibrio natural entre dar y recibir. Cuando este equilibrio se rompe, cuando el abuso o la humillación lo reemplazan con explotación y control, entonces el alma de Tauro se despierta como un titán dormido. Su resistencia ya no es solo individual, se convierte en eco del mundo natural que exige justicia. La tierra que lo representa no es solo suelo fértil. Es también territorio sagrado. Allí donde pisa Tauro, se honra la vida. Por eso su presencia es tan incómoda para quienes basan su poder en el miedo. Tauro no entra en su juego. No cede ante la urgencia manipulada. No se pierde en la ansiedad de lo inmediato. Él sigue su compás interior, un ritmo tan profundo que conecta con los ciclos del cosmos. Su coherencia es su poder. Su constancia, su escudo. Y su amor silencioso, su arma invencible. En la carta natal, cuando la energía taurina está en equilibrio, da lugar a seres capaces de sostener sin romperse, de cuidar sin poseer, de permanecer sin esclavizarse al pasado. Pero cuando el mundo los hiere, cuando los intenta reducir, someter o silenciar, lo que se despierta en ellos no es un impulso de venganza, sino una oleada inquebrantable de propósito. Porque Tauro sabe que el dolor puede ser transmutado en legado, que la pérdida puede convertirse en semilla, que el sufrimiento vivido puede darle voz a quienes aún no se atreven a hablar. Hay en Tauro una nobleza ancestral que lo convierte en defensor natural de los que han sido invisibilizados. No lo hace por altruismo abstracto, sino porque su propio corazón no puede permanecer indiferente. Sabe que el maltrato no es un acto aislado, sino una fractura en la red de la vida. Y como guardián del equilibrio, Tauro actúa. A veces con palabras firmes, otras con la sola contundencia de su presencia. Hay batallas que gana solo con no ceder. Hay injusticias que derrota solo con su negativa a colaborar con la mentira. Su terquedad no es ciega, es sabia. Es la expresión de una conciencia que no negocia lo que es sagrado. Desde la astrología evolutiva, Tauro representa el proceso por el cual el alma aprende a valorar no solo lo que posee, sino lo que es. Aprende a diferenciar lo que es esencial de lo que es accesorio, lo que es genuino de lo que es impostado. Esta capacidad le permite ver a través del disfraz de los maltratadores, más allá de las máscaras de poder, fama o carisma. Tauro ve el vacío donde otros ven brillo. Y por eso su grito no es histérico, es certero. No se deja engañar. Y cuando detecta la manipulación, no entra en debate, corta el vínculo con la frialdad del que ha aprendido que su paz vale más que cualquier relación tóxica. La defensa que ejerce no es solo contra el maltrato físico o emocional. También se opone, con la misma firmeza, al abuso sistémico, al trabajo explotador, a la cultura del consumo que devora el alma. Tauro es símbolo del valor intrínseco de cada ser, del derecho a vivir con dignidad. En su conciencia vibra la memoria de una humanidad que ha olvidado el arte de cuidar, de dar tiempo al crecimiento, de mirar con respeto a la tierra y a los otros. Por eso su sola manera de vivir es una subversión contra el ritmo artificial del mundo moderno. Al elegir la lentitud, el silencio, la autenticidad, Tauro desafía al sistema. Y en ese desafío hay revolución. En su aspecto más elevado, el alma taurina se convierte en maestra del merecimiento. No de un merecimiento basado en logros externos, sino en la certeza de que cada ser, por existir, es digno de amor, de respeto, de protección. Esta verdad lo lleva a luchar por los otros con la misma pasión con la que defiende su espacio interior. Porque sabe que no hay paz verdadera mientras alguien sea pisoteado. No hay belleza real donde hay sometimiento. No hay armonía posible si hay almas encadenadas. Tauro enseña que el coraje más profundo no siempre se expresa en grandes gestas, sino en la fidelidad inquebrantable a la propia esencia. En no renunciar a lo que se es, ni siquiera cuando el mundo entero invita a hacerlo. En mantenerse firme en medio del caos, sembrando con paciencia donde solo hay ruina, cuidando con dulzura donde reina la indiferencia. Es ahí donde su poder alcanza su máxima expresión, cuando la bondad se vuelve armadura, cuando la paciencia se convierte en resistencia, cuando la ternura se transforma en motor de transformación. El grito de Tauro no necesita escenario. No busca ser escuchado,
porque su vibración lo transforma todo sin ruido. Es el grito de la tierra herida que exige respeto. Es el rugido del alma digna que no acepta ser tratada como mercancía. Es la voz callada de millones que han aprendido a resistir sin volverse piedra. En ese grito está la promesa de que ningún dolor será en vano, que cada lágrima puede nutrir un nuevo renacer, que el amor verdadero, el que no abandona, el que no exige, el que no traiciona, aún tiene un lugar en el mundo. Mientras haya almas taurinas caminando sobre esta tierra, habrá una llama que no se apaga. Una fuerza que, sin violencia, rompe las cadenas. Una luz que, sin cegarnos, nos guía de regreso a lo esencial. Porque Tauro no lucha para destruir, sino para restaurar. No combate para dominar, sino para liberar. No ruge por ego, sino por amor. Y ese amor, cuando se expresa con toda su potencia, es más fuerte que cualquier forma de opresión. Porque es el amor que construye mundos. El que permanece. El que no se rinde. El que transforma la herida en raíz y la raíz en flor. En el silencio profundo del firmamento, cuando la noche cubre el mundo y las estrellas revelan su lenguaje sagrado, Tauro se manifiesta como una fuerza que no pide permiso para existir. No entra al escenario con estruendos ni necesita anunciar su poder. Es presencia. Es sustancia. Es la tierra que sostiene incluso a quienes la desprecian. Su poder no está en la exaltación de lo evidente, sino en la manifestación sutil de lo que permanece cuando todo lo demás se ha desvanecido. Tauro es una declaración constante de que lo firme, lo auténtico, lo que brota desde el alma, no puede ser derrotado. En la danza del zodiaco, donde cada signo tiene su papel en el drama cósmico, Tauro ha sido dotado con el arte de encarnar la paciencia como forma de sabiduría. Pero su paciencia no es pasividad. Es voluntad templada. Es una decisión consciente de esperar el momento justo, de no ceder ante la urgencia del miedo ni la presión de lo inmediato. Es el saber de la semilla que duerme bajo la nieve y no se inquieta por la demora del sol. En esa espera hay poder. En esa quietud, una revolución contenida. Tauro lleva en su interior la firmeza de lo que ha sido forjado a lo largo de 1000 vidas. No hay trauma que no haya atravesado, ni prueba que no haya resistido. Su fuerza es mineral, sólida como las montañas. Pero también es fértil, como los campos después de la lluvia. Y en esa mezcla entre solidez y abundancia radica su capacidad única de generar refugio. Las almas taurinas no solo soportan el maltrato, también acogen a los heridos, dan calor al que ha sido expulsado, ofrecen pan a quienes han sido negados. Porque su amor no es solo un impulso del corazón. Es una fuerza estructural, una ley interna que les obliga a sostener incluso cuando el mundo se desmorona. Tauro es el alquimista que transforma el dolor en seguridad, la herida en raíz, la humillación en fuerza. No lo hace con discursos, sino con hechos. Con gestos silenciosos. Con presencia firme. Cuando se enfrenta al abuso, a la injusticia, al intento de control o humillación, su respuesta es una inmovilidad que desarma. No necesita gritar para decir no. Su mirada basta. Su decisión basta. Su determinación es un muro que ni la crueldad ni la manipulación pueden derribar. Porque su integridad no es negociable. Y quien intente quebrarlo descubrirá que detrás de su calma habita una fuerza inamovible, ancestral, brutalmente coherente. Su conexión con Venus le otorga una sensibilidad especial hacia los placeres del cuerpo y la belleza del mundo. Pero esta sensibilidad, muchas veces malinterpretada como superficial, es en realidad un canal profundo de percepción espiritual. Tauro percibe la agresión no solo cuando se expresa en palabras o actos, sino también cuando se manifiesta en la energía que desarmoniza, en la estética que degrada, en el ambiente que oprime. Y ante esa agresión sutil, reacciona con una claridad serena que es, en sí misma, una forma de resistencia. Elegir lo bello, lo simple, lo nutritivo, lo sano, es un acto de rebeldía frente a un mundo que se alimenta del exceso, del ruido, del abuso normalizado. El alma taurina es protectora por naturaleza, no solo con los suyos, sino con todo lo que vive. No tolera el maltrato animal, la destrucción ambiental, el desprecio por lo natural. Porque su cuerpo y su espíritu están enraizados en la tierra. Siente su dolor como propio. Y cuando el mundo agrede a la naturaleza, a los ciclos del cuerpo, a la sabiduría de lo femenino o a la fragilidad de los inocentes, Tauro se levanta como guardián.
No con armas ni amenazas, sino con la firmeza de quien ha hecho un voto silencioso de defender lo que es real. Su batalla no es momentánea. Es un compromiso de vida. También hay en Tauro una memoria celular de antiguas civilizaciones, de tiempos en que lo sagrado estaba vinculado a lo tangible. Las piedras, los árboles, los alimentos, el trabajo manual, los rituales simples que conectaban a los seres humanos con el ritmo del universo. En cada taurino hay un eco de esos tiempos. Y cuando la modernidad intenta arrancarle esa conexión, cuando le impone estructuras vacías o le exige rendimiento sin alma, su interior se revela. Puede parecer que obedece, que tolera, que se adapta. Pero en el fondo está planeando su liberación. Está reconstruyendo, desde lo invisible, una vida donde su espíritu no tenga que encogerse para encajar. Tauro no nace para ser domesticado. Nace para ser libre, pero su libertad no es la del viento inconstante. Es la libertad del bosque, que no se mueve, pero es soberano. Es la libertad del río que fluye siguiendo su cauce, sin pedir permiso a nadie. Por eso no soporta las cadenas del maltrato, ni siquiera cuando vienen disfrazadas de cuidado. No tolera el amor que aprieta, la ayuda que hiere, la autoridad que somete. Necesita espacio para florecer. Y cuando ese espacio le es negado, lo reclama con la fuerza de quien sabe que está del lado de la vida. En el viaje de la conciencia, Tauro representa el aprendizaje de la soberanía interior. El derecho inalienable de ser uno mismo, de habitar el cuerpo con placer, de construir sin prisa, de amar sin perder la individualidad. Esta lección no solo la encarna para sí. La enseña. La irradia. La contagia. Y allí donde otros no se atreven a decir basta, Tauro se levanta. A veces sin palabras. A veces simplemente yéndose. Cerrando la puerta. Dejando claro que hay líneas que no se cruzan, y que su alma no está en venta. La lucha de Tauro contra el maltrato es también una lucha contra el olvido de lo esencial. Contra la desconexión. Contra la anestesia emocional que permite que lo inhumano se vuelva normal. Su mera existencia nos recuerda que la dulzura puede ser invencible, que la calma puede ser más poderosa que la furia, que la presencia constante puede cambiar el mundo más que cualquier discurso. En un planeta donde todo parece acelerarse hacia el vacío, Tauro es la raíz que se hunde profundo y sostiene el árbol de la vida. Y su grito, aunque no siempre se escuche con los oídos, resuena en cada rincón donde la dignidad aún quiere florecer. Desde lo más profundo de las estructuras invisibles que sostienen al cosmos, Tauro encarna no solo la materia densa que hace tangible lo intangible, sino también el propósito ancestral que late bajo la piel de la creación. Su esencia, ligada al segundo signo del zodiaco, no se limita a la fuerza de sostener y preservar, también se convierte en una corriente silenciosa que desafía a todo aquello que corrompe el orden natural de la vida. Allí donde el mundo se llena de artificio y violencia disfrazada de costumbre, Tauro actúa como un catalizador imparable de retorno a lo esencial. Pero su rebelión no se expresa en confrontaciones airadas ni en arrebatos impetuosos. Su grito de resistencia se alza desde las raíces, desde el cuerpo, desde la memoria profunda que reconoce que es justo, que es puro, que es verdadero. En la rueda zodiacal, cada signo es un eslabón del viaje del alma. Y si Aries irrumpe como la chispa que enciende el fuego del yo, Tauro viene a enseñarnos a encarnar ese yo con profundidad y presencia. Por eso, cuando la existencia se vuelve amenaza, cuando el maltrato intenta arrancar el alma del cuerpo, cuando la dignidad es mancillada por quienes han olvidado su propia humanidad, el alma taurina no huye. Se planta. No necesita explicaciones, su misma postura es una afirmación inviolable. No se doblega porque no sabe cómo hacerlo. Su construcción energética es tan sólida que los intentos de sometimiento rebotan como oleajes contra acantilados. Puede ser herido, sí, puede sangrar, pero jamás será vencido, porque en su núcleo no hay lugar para el exilio de la conciencia. Tauro guarda en su código espiritual una conexión irrompible con el principio de sustento. No solo el sustento material de la comida, el hogar, el descanso, sino el sustento emocional y afectivo que nos permite recordar que somos valiosos por existir. Por ello, su alma se revuelca ante el menosprecio, la manipulación emocional, el chantaje disfrazado de amor. Es allí donde su espíritu se torna incontenible. Porque cada gesto que priva a alguien de su valor innato, cada acto que degrada la belleza de un ser por control, enciende en Tauro un fuego interno que arde en silencio hasta convertirse en acción definitiva.
Los que nacen bajo este signo no soportan ver vulnerados los derechos de los demás porque poseen una sensibilidad extraordinaria hacia lo que es sagrado. No necesitan que les enseñen a proteger, nacen sabiendo. Su corazón, tan grande como la pradera que representa su signo, tiene espacio para quienes han sido reducidos, marginados, usados. En ese abrazo silencioso que ofrecen, hay algo más que consuelo. Hay una promesa. La promesa de que nunca más nadie tocará lo que debe permanecer intacto. Y cuando esa promesa se extiende desde su interior hacia el mundo, se convierte en escudo para muchos, en estructura de contención para quienes no pueden resistir por sí mismos. La energía de Venus, su regente, no se limita al placer o a lo estético. En su octava más alta, Venus representa el amor que sostiene, el amor que no exige ni condiciona. Es el principio de belleza espiritual que se manifiesta en lo simple, en lo nutritivo, en lo digno. Tauro, al portar esa energía, se convierte en bastión contra todo lo que deshumaniza. En su sensibilidad por lo natural se encuentra una conciencia que trasciende lo personal y toca lo colectivo. Por eso, alzarse contra el maltrato en cualquiera de sus formas es parte de su destino astrológico. No porque lo busque, sino porque lo atrae como el guardián atrae al peligro para desactivarlo. Dentro de su aparente calma, late un poder volcánico que no se muestra sino cuando la injusticia se vuelve insoportable. Entonces el toro se erige, no como bestia ciega de furia, sino como espíritu indomable que ha dicho basta. En ese momento, el mundo descubre que su dulzura no era debilidad, que su paciencia no era sumisión, que su silencio no era olvido. Era preparación. Era observación. Era acumulación de fuerza para un acto de liberación inevitable. Tauro también es la alquimia del cuerpo. No hay signo que honre tanto la sabiduría corporal, los mensajes del instinto, el lenguaje mudo de la sensación que nace sin palabras. Por eso, los taurinos detectan las energías ocultas en cada interacción, en cada espacio, en cada vínculo. Y cuando ese lenguaje revela el olor sutil del abuso, del control, del desprecio, su alma reacciona incluso antes de que la mente lo entienda. Es un movimiento ancestral, casi animal, que les permite protegerse y proteger a otros con una precisión infalible. En la batalla contra el maltrato, Tauro no solo desafía al agresor. Desafía al sistema que lo permite. Desafía a las creencias que lo justifican. Desafía a la normalización del dolor. Y lo hace con actos que parecen pequeños, pero que están cargados de revolución. Cuando elige un entorno sano. Cuando dice no a una relación tóxica. Cuando cultiva su jardín en lugar de competir. Cuando alimenta su cuerpo con amor. Cuando descansa sin culpa. Cuando cuida de otros sin buscar poder sobre él. En cada uno de esos gestos, Tauro está reescribiendo el mundo. Está curando lo que generaciones enteras no supieron sanar. Está sembrando una nueva posibilidad donde lo humano vuelva a ser digno. En los pliegues más ocultos de su alma habita la certeza de que el amor no debe doler, que el respeto no debe mendigarse, que el derecho a ser uno mismo no se negocia. Esa certeza no es teoría, es vivencia. La han aprendido desde el cuerpo, desde la materia, desde el espíritu. Por eso, cuando un taurino se levanta contra el maltrato, lo hace con toda la historia del universo resonando en su voz. No es un grito del momento. Es la voz de la tierra misma que, cansada de ser herida, comienza a rugir. Ese rugido no busca destruir, sino despertar. Es un llamado para recordar que somos más que lo que nos hicieron, más que el miedo que nos sembraron, más que las cadenas que aprendimos a llevar. Tauro ruge para decir basta, pero también para decir sí. Sí a la vida plena. Sí a la belleza real. Sí al placer sin culpa. Sí a una existencia donde el alma no tenga que esconderse. Y en esa afirmación se convierte en puente entre el dolor y la sanación, entre la materia y el alma, entre la herida y la redención. Mientras el mundo siga necesitando guardianes de la verdad encarnada, mientras haya corazones que olvidan su valor, mientras exista siquiera una forma de abuso normalizada por la costumbre, el espíritu taurino continuará su marcha. No para imponer, sino para restaurar. No para dominar, sino para liberar. Porque en lo más profundo de su ser, Tauro sabe que la fuerza verdadera no se mide por el miedo que infunde, sino por la vida que es capaz de proteger. Y en ese conocimiento silencioso, persistente y fértil, reside la promesa de una humanidad que aún puede recordar lo que significa vivir con alma.